Cómo llegar a ser una vasija para honra. Capítulo 4. Jaulas y maldiciones. Ring, ring, ring. El sonido del timbre hizo que Rebeca buscara a tientas el teléfono en el oscuro cuarto del hotel. Ya voy, decía entre dientes. Siento mucho tener que molestarte, pero creo que debes saber lo que está pasando. ¿Qué hora es?, preguntó Rebeca mientras extendía la mano hacia la lámpara. Bueno, aquí es las 10 de la noche, fue la respuesta de Betty. ¿Sí? Pues aquí es la 1 de la mañana, dijo Rebeca, tras encender la luz y mirar su reloj. ¿Qué sucede? Rebeca y Elaine se encontraban en la parte oriental de Estados Unidos, dando conferencias hacia solamente una hora que se habían acostado, justo el tiempo para que se les hiciera muy difícil tener que despertarse. Ambas se hallaban exhaustas debido a que estaban casi terminando una intensa semana de cursillos. Esther y yo fuimos a tu casa esta tarde, continuó diciendo Betty. Estoy muy preocupada con respecto a la pareja que Sara, nombre ficticio, tiene ya quedándose aquí. ¿Qué quieres decir?, dijo Rebeca, pues se hallaba aún algo molesta por causa del sueño. Sara sabe que cuando está al cuidado de la casa en nuestra ausencia, no se supone que permita que nadie se quede allí sin nuestro permiso personal. Lo sé, pero creo que está muy engañada y dominada, explicó Betty. Ella piensa que esa pareja son siervos de Jesucristo. El hombre dice ser un profeta de Dios, pero yo realmente me pregunto, ¿cuál será el Dios al que sirve? Rebeca se sentó, ahora totalmente alerta, en la cama. Lo que había escuchado hizo que la prestara toda la atención a la conversación. ¿De dónde salió ese individuo y cuánto tiempo hace que está ahí?, preguntó. Bueno, no sé exactamente de dónde viene, pero ya lleva un par de días allí. Él y su esposa viajan en una casa móvil. Parece ser que Sara los conoció hace 2 o 3 años. El tal profeta dice haber sido enviado por Dios a tu casa. ¿Y qué es lo que te hace suponer que no sea un genuino siervo de Jesucristo?, le preguntó Rebeca. Varias cosas. En primer lugar, su esposa se sienta en el sofá y pone los ojos en blanco mientras balbucea en voz baja, algo que parecen letanías, meciéndose hacia adelante y hacia atrás cada vez que su marido expone algún tema. Traté de hablar con ella un par de veces, pero no me respondió. Parecía hallarse en algún tipo de trance. Lo que de veras me llamó la atención fue cuando él comenzó a contarnos acerca de un perro al cual quería mucho. Nos dijo que Dios le había dicho que él amaba demasiado al perro. Debido a ello, tuvo que sacrificarlo como Abraham había tenido que sacrificar a Isaac. Nos dijo que había sacado al perro, lo había matado y lo había sacrificado. Además, nos dijo que podía ver el mundo espiritual todo el tiempo. Hablaba mucho de que veía hombres lobo. Dice que ve demonios constantemente y que ve a los hombres lobo en el mundo espiritual. Los cristianos no ven el mundo espiritual todo el tiempo, como él dice. Tampoco me fue posible obtener ninguna declaración de su parte en cuanto a quién servía él. Siempre cambiaba la conversación cuando yo le hacía alguna pregunta y seguía diciendo que él era un profeta de Dios.
Oh, no, gimió Rebeca. ¿Y no pensó Sara que todo eso sonaba bastante extraño? Especialmente la parte en que decía haber sacrificado a su perro. No, y ese es el problema, fue la sobria respuesta de Betty. Incluso, no me sorprendería que ella ni siquiera la haya oído. Parece estar totalmente dominada por ese tío. Creo que todo lo que él dice es maravilloso. Ellos intercalan un gloria a Dios y un aleluya cada vez que dicen algo. Con todo, puedo afirmarte que existe una terrible opresión demoníaca en tu casa. ¿Qué pasa?, preguntó Elaine, que para ese entonces también se había despertado. Rebeca le contó con rapidez todo lo que Betty le había estado diciendo. Bueno, sabemos que Sara sí es una verdadera sierva de Jesucristo, comentó Elaine. El tal autodenominado profeta debe haberla metido en una jaula. Uf, no tan deprisa. ¿Qué es ese asunto de meter en una jaula a alguien?, preguntó Rebeca. Nunca me habías dicho nada acerca de eso antes. Lo sé, dijo Elaine, pero es que no había tenido ningún motivo para pensar en eso antes. Rebeca volvió a prestarle atención al teléfono, pues Betty le volvió a hablar. Jack también lo conoció hoy en su trabajo y no sintió ninguna paz con respecto a él. Tampoco pudo lograr que le diera ningún tipo de testimonio en cuanto a quién servía él. Le dijo también a Jack que él era un profeta de Dios. Jack opina que bien pudiera tratarse de un siervo de Satanás. Eso nos trae confirmación. Me alegra que Jack haya conocido a ese hombre, dijo Rebeca pensativamente. También continuó Betty, y le dijo varias veces que Dios le había dicho que no trabajara. Eso contradice plenamente lo que dice en 2 de Tesalonicenses 3:10. ¿Está Esther ahí contigo?, le preguntó Rebeca. Por supuesto que sí. No podía haberla dejado allá después de sentir tanta desconfianza con respecto a ese individuo. Estupendo, dijo Rebeca con alivio. Manténla ahí contigo en tu casa hasta que lleguemos. Voy a llamar a Sara para decirle que esa pareja debe irse de inmediato. No sabemos qué habrá en casa a nuestro regreso. Rebeca no podía imaginarse todo a lo que tendría que hacer frente al regresar a casa. Después de colgar el teléfono, Rebeca se volvió hacia Elaine y le dijo: ahora explícame algo más sobre eso del encantamiento de jaulas que mencionaste. Se trata de una poderosa magia, un arte mágico que es empleado comúnmente por los siervos de Satanás. La persona termina literalmente metida en una jaula, espiritualmente hablando, a fin de que no pueda ver las malas acciones de alguien. Es algo como ponerle anteojeras mentales a alguien. Tú sabes, como las anteojeras que les ponían a los caballos antiguamente para que solo pudieran ver hacia adelante. Los satanistas las usan muy comúnmente en los cristianos para que éstos no puedan discernir que aquellos no son verdaderos siervos de Jesús. Una vez que la persona se encuentre enjaulada, les resultará muy fácil a los satanistas implantar todo tipo de malos pensamientos en su mente, y esto no se percatarán de que los pensamientos son incongruentes con la palabra de Dios. Esa es una forma en que muchas de las doctrinas de demonios logran aceptación en las iglesias cristianas. Eso suena como un encantamiento muy peligroso.
Es decir, para los cristianos, dijo Rebeca con seriedad. Y preguntó, ¿cómo podemos protegernos para no terminar metidos en una jaula? No lo sé con seguridad, contestó Elaine. Solo aprendí a emplearlas, no como prevenirlas. Cuando yo estaba en la brujería, siempre estaba alerta hacia los que intentaban influir en mí o dominarme. Siempre les echaba un encantamiento de jaula antes de a ellos para evitar que ellos me enjaularan a mí. ¡Uf! ¡Qué tremendo lío! Exclamó Rebeca. Sí que lo era. Toda mi vida estaba regida por el miedo. Tenía que estar vigilante. Siempre muchas personas querían tumbarme de mi posición. No hay ninguna paz cuando uno sirve a Satanás. Las dos permanecieron sentadas en silencio durante varios minutos pensando y orando. A la postre dijo Rebeca, bueno, todo encantamiento puede ser desbaratado en el nombre de Jesús, aunque me temo que la persona que está enjaulada tendrá que ser la que lo deshaga. No será nada fácil lograr que alguien que esté enjaulado reconozca que tiene que deshacer tal encantamiento. No creerán que está bajo ningún tipo de influencia demoníaca debido a que se hayan enjaulados. Exactamente, dijo Elaine. Pero sabes, cuando estaba en la brujería descubrí que no me era posible enjaular a cristianos, que rehusaban aceptar nada o a nadie por su apariencia, sino que lo probaban todo mediante la palabra de Dios. Estos eran los que no simpatizaban con alguien sencillamente por su carisma. Creo que podríamos decir que eran como los hermanos de Berea, que habían sido tan altamente elogiados por Pablo debido a que escudriñaron las escrituras para ver si lo que Pablo predicaba era cierto. Enjaulaba yo con mucha facilidad a la gente que en realidad no pensaba por sí misma y que era susceptible a seguir a quienes tuviesen mucho carisma. Sí, asintió Rebeca. Eso es precisamente uno de los más grandes problemas dentro de la iglesia cristiana en la actualidad. Demasiada gente obtiene puestos de liderazgo sencillamente por tener una personalidad muy carismática, lo cual naturalmente atrae a muchas personas. Muchas veces me he preguntado cuánto de lo que se conoce como carisma pudiera ser en realidad poder demoníaco. Estoy segura de que un poco de carisma sea algo natural, pero apuesto a que cuando existe mucho de este, tal vez sea algo demoníaco. Estoy segura de que tienes razón. Un satanista que sabe cómo utilizar sus demonios puede conseguir con facilidad que muchas personas acudan a él pensando que es el individuo más bondadoso y amoroso que conocen, parecido a lo que sucede con las abejas y la miel. Bueno, las escrituras son claras al respecto. Satanás siempre se ha valido del engaño y lo seguirá haciendo, de igual modo sus servidores. Con todo, estoy muy preocupada. Voy a orar regularmente para contrarrestar cualquier encantamiento de jaula que envíen en mi contra, dijo Rebeca, mientras se volvía a acostar. 2 días más y estarían de nuevo en casa. Se preguntaba a qué tendrían que hacerle frente a su llegada. El profeta y su esposa ya se habían marchado cuando Elaine y Rebeca regresaron a casa. Sara se fue casi inmediatamente también. Betty y Esther vinieron a cenar esa noche. La opresión demoníaca dentro de la casa era muy intensa. Rebeca y Elaine estaban exhaustas. «Uf», exclamó Betty al entrar por la puerta. «Esta casa está plagada de demonios». «Sí, lo sé», dijo Rebeca con voz de cansancio.
El problema es que estoy tan cansada que sencillamente no tengo el vigor que se necesita para examinar la casa por completo. Hice planes para pasarme la noche con ustedes, dijo Betty. Creo que pueden usar los refuerzos. Comenzaré a ir por la casa ungiéndola mientras ustedes terminan de preparar la cena. Y, al decirlo, tomó un frasco de aceite y empezó a ungir la casa. Dudo que ungirla sea suficiente, dijo Esther. Cuando estuve aquí un día de visita, vi a ese profeta que iba ungiendo y bendiciendo todas las habitaciones de la casa. Además, dijo que saldría a caminar por el perímetro del terreno a bendecirlo también. Oh, no. Eso era todo lo que necesitábamos, gimió Rebeca. Ello significa que vamos a tener que lavar todos los lugares en los que puso aceite para poder quitar las maldiciones. Ya era bastante tarde cuando terminaron de cenar. Al ponerse el sol, la opresión demoníaca comenzó a aumentar dentro de la casa. Todos se sentían débiles, enfermos y exhaustos. Decidieron intentar sobrevivir la noche y comenzar una limpieza, sobreviviendo y haciéndola general la limpieza de la casa el sábado, que era el día siguiente. Joyce llegaría por la mañana para quedarse todo el fin de semana. Ella también ayudaría en la limpieza. Decidieron dormir en el piso, en la sala, a fin de que pudieran estar todas en la misma habitación durante la noche, pues esperaban que habría lucha. Habían comenzado a quedarse dormidas cuando Esther se incorporó de repente. «¡Miren!», apuntó con el dedo. Rebeca se sentó. Un destello de luz azul entró flotando a través de la puerta del patio. «Te reprendo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Te mando que desaparezcas. Tienes que salir de mi casa inmediatamente». La luz azul se extinguió. Puedo decirles que esto va a ser una mala noche, dijo Rebeca molesta, y se volvió a acostar. Lograron dormir un par de horas. Rebeca fue la primera en despertarse. Luego lo hicieron los demás. Se extinguió tan pronto como Rebeca le reprendió. Transcurrió el resto de la noche, pero nadie pudo dormir bien. Joyce llegó la mañana siguiente. Todas se sentaron a discutir lo que debían hacer. Primero que todo, quiero saber más acerca de los encantamientos de jaulas, comenzó a decir Betty. Oh, son muy comunes en la brujería, dijo Joyce. Se hacen con bastante facilidad, pero son difíciles de deshacer. O sea, resulta difícil reconocer cuando uno está afectado por uno de ellos. Elaine tomó un pedazo de papel. Miren, dijo, permítanme mostrarles algunos de los símbolos que deben ponerse a buscar. Quizá encuentren un trozo de papel que tenga dibujados símbolos como estos. Así es, convino Joyce. Sin embargo, muchas veces colocarán los encantamientos en el terreno del individuo. Apuesto a que encontraríamos algunos en el de ustedes si lo buscáramos con suficiente intensidad. Se los puedo hacer sencillamente con 4 varas o ramas o cañas. Se colocan en el suelo, así. Tienen la apariencia de ser pedazos de madera que han caído a tierra naturalmente. Correcto, exclamó Elaine. En el centro del cuadro o del rectángulo colocan determinado objeto, tales como un cabello, un botón o hasta puede ser algo tan diminuto como una hilacha desprendida de la ropa. También pueden escribir el nombre de la persona o sus iniciales en el suelo, en el lugar de colocar un objeto ahí. Joyce asintió.
¿Se requiere que el trozo de papel sea colocado en la casa o en la persona misma para que el encantamiento surte efecto? Preguntó Rebeca. No, dijeron a la vez Elaine y Joyce. Esas son sencillamente cosas a las que se debe prestar atención. Sí, se las ve entonces, se sabrá que en efecto se ha llevado a cabo un encantamiento. También se debe prestar atención a las líneas surcadas, dijo Joyce. ¿Qué son esas?, preguntó Rebeca. Para hacer líneas surcadas le echan un encantamiento a una vara, la cual utilizan entonces como varita mágica. Luego la arrastran a su lado por la tierra. Parece como si solo estuvieran jugando ociosamente con la vara. No obstante, donde quiera que la vara surque, dejará un trazo. Si se mira con atención, en ocasiones se podrá ver una línea muy fina en la tierra por donde se arrastró la vara. Cuando se camina alrededor de un terreno y se ponen líneas surcadas por todos sus contornos, continuó diciendo Joyce, es como si todo el terreno se tornara en una gigantesca jaula. Se usa por las razones que siguen. 1. Para reclamar la propiedad para ellos y para Satanás. 2. Para poner demonios alrededor de los límites de la propiedad para que la defiendan. 3. Para colocar demonios puertas o abridores especiales, como se les conoce a veces, con la finalidad de que el satanista pueda proyectarse astralmente con facilidad hacia el terreno. Entiendan que cuando uno se proyecta astralmente no resulta tan fácil orientarse, por lo que si se dejan demonios específicos en los sitios a los que se quiere ir, entonces puede uno proyectarse astralmente hacia los referidos demonios. 4. Colocar centinelas específicos. Se trata de demonios que sirven de vigías. Estos le comunican al satanista quién entra en el terreno y todo lo que sucede allí. 5. Y por último, los demonios que se colocan allí deberán atar y cegar a todo el que entre en el terreno. Dicho de otra manera, habrán de enjaularlos. Ya veo, comentó Rebeca. Los cristianos recorremos el terreno para declararlo santo para el Señor y pedirle que sitúe a sus ángeles en su contorno. Los satanistas hacen esencialmente lo mismo, solo que ellos sitúan demonios y reclaman el terreno para ellos mismos y para Satanás. Sí, dijo Joyce, así es exactamente. Muy bien, dijo Rebeca. Lo primero que vamos a hacer es examinar con mucho cuidado todo el terreno y quitar todas las maldiciones. Quiero asegurarme de echar fuera a todos esos demonios, abridores, para que esa gente no se pueda proyectar astralmente con facilidad hasta nuestra propiedad. Apuesto que esa es la razón por la que hemos tenido tantas dificultades con espíritus humanos que se proyectan astralmente durante los últimos meses. No sabía cómo deshacerme de esos demonios abridores. Una vez que hayamos limpiado el terreno, procederemos a limpiar la casa. Todas estuvieron de acuerdo y salieron afuera. Les llevó cerca de 1 hora recorrer con cuidado toda la propiedad. Hallaron varios lugares en los que había cera de velas negras derretida y, tal como se esperaba, encontraron varas delgadas como se ilustró antes en las 4 esquinas de la propiedad. Quitaron las varas y desactivaron los encantamientos. Además,
les ordenaron a los demonios que se fueran. Las muchachas concentraron después su atención en el interior de la casa. No resultaba esta una tarea sencilla, pues había una multitud de lugares en que pudieran hallar escondidos objetos culticos. Se pudieran hallar estos objetos escondidos, son objetos culticos, según progresaba el día. La opresión demoníaca se tornó cada vez más fuerte en la casa. Un horrible hedor sulfúrico apodrido comenzó a saturar cada habitación. Los demonios hieden. Esa es la razón por la cual se quema incienso en las librerías de ocultismo. Lo hacen para disfrazar la fetidez de los demonios. Al seguir buscando, las muchachas encontraron que el pomo de la puerta del cuarto de Lai era de vidrio. No había visto uno de esos desde que era niña, comentó Rebeca. Sé con toda seguridad que nunca hemos tenido entre nuestras posesiones nada que se le parezca. ¿Qué cosa tan extraña la que nos han dejado? En realidad, no, dijo Joyce. Cualquier objeto de vidrio puede emplearse para la comunicación con los demonios. ¿Quién hubiera podido imaginarse que el pomo de una puerta pudiera utilizarse para eso? Es por ello que las gemas son tan populares en el movimiento de la nueva era. Antes que el movimiento de la nueva era las popularizara, se conocían como piedras de brujería. Se emplea con frecuencia esa clase de pomo de puerta en las casas de los satanistas de alto nivel. Es como un símbolo de abolengo. Destruyeron el pomo de la puerta. Al atardecer, todas se sintieron mal, siendo Esther la que peor estaba. Entonces se congregaron en la sala para orar. Elaine fue a buscar aceite para ungirla. Betty, Joyce y Rebecca se pusieron de pie para reunirse en torno a Esther. Al venir Elaine de la cocina fue empujando de pronto por la espalda. Fue empujada por una fuerza invisible y salió volando por el aire, yendo a caer en el sofá, gritando durante toda la trayectoria. Ahí se quedó trabada, con la cabeza en los almohadones y pateando salvajemente el aire. Todas rompieron a reír. Elaine es tan bajita que cupo perfectamente en la esquina del sofá. «Oigan, dejen de reírse y ayúdenme a levantarme», gritó. Joyce y Betty la ayudaron a ponerse de pie. Bueno, es indudable que a estos demonios no les hace ninguna gracia nuestra pequeña reunión de oración, dijo Rebeca, riéndose aún. La risa las ayudó a relajarse y comenzaron a sentirse algo más animadas. Después de orar, las muchachas cenaron y se acostaron a dormir. Todas estaban exhaustas. De nuevo, una luz azul volvió a flotar por toda la casa e hizo que se despertaran. En ocasiones se encendía y se apagaba como la luz intermitente de un coche de policía. Se extinguía cuando la reprendían, pero luego volvía a brillar enseguida. Cerca de la medianoche, Esther se levantó para ir al baño. Se oyó un estruendo. ¡Eh! ¡No vuelvan a hacer eso!, gritó. Y de nuevo se escuchó un fuerte ruido. Les ordeno dejar de hacer en el nombre de Jesús. Betty y Rebeca salieron como una flecha hacia la puerta, pero no la podían abrir. Esther, dijo Betty, abre la puerta. Se oyó el ruido del picaporte y a Esther decir, no puedo. A pesar de que no está pasado el cerrojo, me es imposible abrirla. Esos malditos demonios me hicieron caer en la bañera. Rebeca trajo aceite. Solo después de ungir el pomo de la puerta y de ordenar a los demonios que lo soltaran, pudieron abrirla.
Esther estaba magullada, pero aparte de eso, no había resultado herida de gravedad. Muy temprano, al amanecer, Joyce se levantó para ir al baño y tropezó al caminar con algo blando en la sala. ¡Asco!, exclamó, y de inmediato encendió la luz. La casa había permanecido completamente cerrada durante toda la noche, pero allí en el piso, en medio de la sala, había un pájaro muerto. Sus alas estaban extendidas y había plumas cuidadosamente colocadas debajo de él en forma de pentagrama. Esa experiencia puso fin al sueño de la madrugada. La fetidez en la casa empeoró. Las muchachas lavaron las paredes, cepillaron las alfombras, miraron debajo de los muebles, zafaron las camas, pero aún no podían encontrar las puertas de entrada específicas que los demonios usaban para tener un acceso tan fácil a la casa. Tomar un baño llegó a ser un verdadero desafío, ya que los demonios hacían girar el cabezal de la regadera, lo cual hacía que chorreara agua en las paredes y en el techo. El agua salía fría y luego caliente, y de nuevo fría y después caliente. Aprendieron a bañarse con una mano sosteniendo el cabezal de la regadera. Al cabo de varios días ya habían llegado casi al desespero. Habían orado intensamente pidiéndole al Espíritu Santo que les mostrara todo lo que no habían encontrado aún. A la postre, Betty encontró el último problema. ¡Eh! Miren lo que he encontrado, gritó desde el cuarto de Esther. Todas fueron a ver. Los cielos rasos de todas las habitaciones de la casa eran de yeso blanco. Allí en el yeso habían clavitos incrustados en el cielo raso, en forma de pentagrama. Miraron los demás dormitorios y efectivamente había un pentagrama hecho de puntillas en el cielo raso de cada dormitorio. Esa fue la clave final. Una vez que se extrajeron y se echaron a la basura las puntillas y se desactivaron las maldiciones asociadas con ellas, quedó limpia la casa al fin. Les llevó casi 2 semanas examinar la casa de Rebeca hasta limpiar totalmente. Encontraron símbolos de aceite en los cuadros que tenían un marco y vidrio encima. No resultaba fácil verlos, a menos que se miraran en cierto ángulo para que la luz pudiera hacer que se viera el aceite transparente. Les habían echado maldiciones a los espejos para utilizarlos como puertas para que los demonios pudieran entrar en la casa. Esa parecía ser la puerta de acceso principal para que pudieran entrar y salir el demonio que se manifestaba como luz azul. Una vez que quedaron limpios todos los espejos, ya no volvió a aparecerse la luz azul. Los espejos son, por cierto, una puerta de acceso común, pues las brujas que se inician con frecuencia emplean espejos para establecer comunicación con el mundo espiritual. El hogar de Rebeca quedó limpio y la paz volvió a reinar en él. Pero todo el daño ocasionado por los encantamientos de jaulas que la pareja hizo en su relacionamiento con varias otras personas probablemente jamás será subsanado en este lado de la eternidad. Todos los cristianos debemos estar alerta con respecto a esta fuente de problemas, especialmente los pastores y los líderes cristianos. Nunca subestimen la posibilidad de haber sido afectados por un encantamiento de jaulas. Esos encantamientos pueden cegarnos para que no veamos las malas acciones de alguien o ponernos en contra de otra persona que no nos ha hecho nada malo, haciendo que creamos que son ciertas toda una ensarta de mentiras en cuanto a ella. Si estima que alguien le pueda estar echando a usted el referido encantamiento, todo lo que tiene que hacer
es ordenar que todos los encantamientos de jaulas sean desactivados en el nombre de Jesucristo. Ordéneles a todos los demonios asociados con tales encantamientos que lo dejen a usted de inmediato en el nombre de Jesús. Las iglesias cristianas y las relaciones interpersonales están siendo grandemente afectadas por esos encantamientos. Debemos estar siempre alerta y ser sensibles